a nuestro sistema judicial, lo da vuelta, cambia la balanza, de tal forma que, y eso es importante por los términos, nos llaman retrógrados, pero quienes volvieron al tiempo de la pena de muerte y restituyeron contra todo tratado internacional son justamente ellos, y no lo piden para el criminal, lo piden justamente para el inocente. Entonces, por eso es tan importante tener una noción de verdad, precisamente porque nos enfrentamos a quienes dicen que todo es relativo. Dicen, bueno, tal vez está bien para ti, pero no para mí. Entonces, es muy difícil coexistir y sobre todo apelar a la justicia cuando lo que está bien y lo que está mal no es claro. Y vemos cómo se están imponiendo estas ideologías. Y es importante porque esto no sucedió de forma democrática, esto no sucedió de forma republicana, muy por el contrario pasó por encima de la institucionalidad republicana y nuestra Corte Constitucional asumió un rol que no le corresponde, porque debería hacer respetar la Constitución y lo que hizo fue pisotear. Entonces, en ese sentido, es importante distinguir Estado de nación y entender que nuestros gobernantes no necesariamente nos representan y de hecho han demostrado no hacerlo porque el Ecuador es alrededor de 80% pro vida, más del 76%. Y en la costa rural, aquí los costeños nos podrán decir, aunque creo que son urbanos y no rurales, que es hasta el 91% en la costa rural. Entonces, es muy importante entender que esto no es el deseo de un pueblo, no es la voluntad de una mayoría, sino que es la imposición de una minoría que obedece a intereses internacionales. No es casual, siempre me gusta resaltarlo, que en una marcha feminista, en una exigencia pro aborto, no hay banderas de la nación. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el futuro de la patria? Los niños. Entonces, un movimiento que atenta contra el futuro de la patria no la respeta. Entonces, es muy importante señalar eso y fue súper llamativo y justamente porque empecé a hablar de este tema fue justamente porque digamos que el espacio era así. Esto le dieron a las pro aborto y esto nos dieron a nosotros totalmente arrinconados. ¿Por qué? Porque ellos fueron violentas. Y la policía nos dijo es para protegerlos. Precisamente porque la violencia se impone con la fuerza. Entonces nosotros estábamos ahí y destrozaron todos nuestros carteles. A mí me pusieron uno que decía déjate de violar vos. Y no les digo esto para asustarlos y desanimarlos, sino justamente porque yo creo que desde la misericordia hay que agradecer. Cada vez que esto nos pasa, decir gracias. Gracias por exponer que tu movimiento no busca reducir la violencia hacia la mujer. Gracias por demostrar quiénes son los violentos. Y fue súper interesante y yo lo agradezco enormemente. Del lado pro vida había 8 hombres por cada 10 personas. Es decir, había una proporción de 8 a 2. Y eso es fascinante. ¿Por qué? Porque había hombres sosteniendo carteles diciendo prisión para los violadores. Es decir, hombres que tenían muy en claro que es el culpable quien debe pagar. ¿Y saben qué es lo más bonito? Los hombres que estaban en primera fila eran en su mayoría evangélicos y eran alcohólicos y adictos recuperados. Los hombres que fueron a defender la vida, y también había mujeres, eran mayormente hombres, eran personas que superaron la adicción. Entonces, ¿por qué estaban defendiendo la vida? Precisamente porque tuvieron una segunda oportunidad, porque estuvieron a punto de morir. Y en gratitud a ese don, a ese regalo, precisamente, que buscan honrarlo. En la parte de atrás estaban mayormente hombres católicos que vinieron desde Guayaquil, de Tradición y Acción. Entonces, súper interesante, porque eran hombres que tienen una noción de verdad, que defienden la vida. ¿Por qué? Porque es sagrada. Entonces, muy interesante, porque muchas veces dicen, ay, es que tú defiendes la vida porque eres cristiano. ¿Pero por qué? No porque yo tengo una etiqueta que dice yo tengo... No, es porque yo creo que la vida es sagrada, y como es sagrada debe ser defendida. ¿Qué opina mi contraparte? Que la vida es relativa. Solo debe nacer el que es querido, solo debe nacer el que tiene recursos suficientes, y solo debe nacer el que si su madre lo desea, ¿sí o no? Entonces es muy importante ver cómo este movimiento que alega igualdad, en realidad no otorga igualdad, sino impone una supremacía. Una supremacía donde la voluntad de uno decide sobre el cuerpo y la vida de otro.
Y es muy importante porque su discurso es muy convincente, porque habla desde la empatía. Pero ¿dónde está la empatía en matar a un ser humano inocente? Yo justamente debatí con una feminista y dije, o sea, dicen que están defendiendo a las niñas, pero están matando niñas. El Código de la Niñez del Ecuador establece en el artículo 2 que son sujetos protegidos los menores desde la concepción hasta la mayoría de edad. Entonces, si bien biológicamente somos embrión, feto, niño, adolescente, adulto, anciano, jurídicamente somos menores de edad desde la concepción hasta los 18 años. Entonces, cuando yo le dije que piden matar, que no aleguen defender niños cuando están pidiendo matar niñas, dijo, me voy. Si me vas a tratar así, me voy. Le dije, yo no te he tratado de otra manera. Yo establecí un hecho jurídico establecido en el código. Que tú te ofendas es otra cosa. Y me empecé a reír. Y me dice, no voy a admitir que te rías. Y yo solo me reía más y más porque, o sea, la misma gente que dice que sin su ideología no tendríamos derecho a opinar, abiertamente en televisión me está diciendo que me retracte o se va. Que no me puedo reír si a ella le incomoda. Entonces, yo no puedo más que reírme y creo que justamente la vida hay que celebrarla y por eso hay que vivirla con alegría, porque justamente es importante cuando uno asume la causa propia, entender que uno es embajador de una causa. Entonces, si yo defiendo la vida y desde la alegría de vivir, yo no puedo estar amargada. Justamente porque vemos del otro lado gente enfurecida, nada, y que realmente, o sea, vive la vida desde una postura muy ajena de quien justamente goza de la verdad. Porque de hecho tiene un agregado de bienestar y de paz cuando uno vive en la verdad, precisamente porque no vive en esa duda, en esas inquietudes, en esas presiones, sino que justamente ve la vida como ese regalo que es y vive desde esa alegría, desde esa paz, de esa seguridad, versus quien vive en ese odio, en ese rencor, en esa duda constante. Entonces eso también se debe reflejar totalmente en nuestras acciones, en nuestro discurso. Entonces, cuando hablamos cuál es el estado de nuestra cultura, bueno, es un momento preocupante precisamente porque estamos muy conformes. Y hay una realidad. El hambre nos distrae de un montón de cosas. Y estamos en una situación económica donde todo lo demás pasa después, ¿no? Entonces, esto nos tiene muy preocupados, muy distraídos y de hecho que ya, digamos, fue nombrada ministra de Inclusión Social y Económica, May Montaño. Yo tuve el privilegio de verla en vivo en el 2015, donde dijo, nadie es menos libre que quien no puede elegir cuándo comer. Y eso me tocó en el alma y creo que nadie está más capacitado para ese cargo justamente que ella porque vivió esa pobreza tan profunda. ¿Y qué nos dice? O sea, podemos hablar en profundidad de un montón de ideas, pero si no pasamos el hambre, todavía no podemos enfocarnos en otras cosas y es una realidad. Pero también es muy real y muy demostrable y eso es muy importante y en ese sentido invito, sé que la mayoría lo hace, a hacer apostolados, llegar justamente a los más vulnerables, porque cuando uno vive y convive o conoce a quienes están en las comunidades más carenciadas de nuestro país y región, va a ver que no hay gente por aborto en esos espacios. De hecho, ayer en la entrevista me preguntaron, ¿qué hacemos si el médico rural en una provincia del oriente, ¿no? De la selva, es objetor de conciencia? Y le dije, ¿qué mejor? Yo, como paciente dentro del sistema de salud, yo quiero que me atienda un médico que no esté dispuesto a matar a un paciente. El problema es justamente que lo consagran como derecho a qué, a matar. Entonces, es importante en ese sentido ser firmes en nuestras convicciones, pero tan firmes que ni siquiera en un caso tan lamentable como ese cedamos. ¿Por qué? Porque lo que está mal en cualquier circunstancia. Y por eso es que es tan importante tener tan claro que estamos en la verdad, que conocemos aquella verdad que nos hace libres, porque justamente eso es lo importante. ¿Qué significa solo la verdad os hará libres? Justamente, primero, no estás encadenado a la mentira.
quien dice la verdad habla con total fluidez. ¿Por qué? Porque como habla en la verdad, no tiene que estar borrando sus pasos. En cambio, quien vive en la mentira se exalta. ¿Por qué? Porque me estás arruinando mi discurso. Entonces, por eso es tan importante vivir, por eso esa libertad es tan profunda que te da esa relajación. Es decir, es que yo no estoy mintiendo. Entonces, si yo no estoy mintiendo, yo no vivo con ese peso de, y si meto la pata. Entonces, justamente eso es ser libre. La esencia de ser libre es justamente eso, vivir en la verdad. Entonces, con esa libertad que gozamos, viene una enorme responsabilidad. ¿Qué es cuál? Defenderla. ¿Contra quién? Contra sus atacantes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes imponen la mentira? Entonces, en ese sentido hay que entender que la batalla cultural solo es un frente en la guerra espiritual entre el bien y el mal. Y en esa guerra espiritual entre el bien y el mal, no hay lucha más importante que la de defender al indefenso. ¿Por qué? Porque no se puede defender solo. De ser la voz del que no puede hablar. ¿Por qué? Porque no puede. Y es la batalla más generosa, porque es entregar tu vida por otro. Entonces es importantísimo, muchas veces nos desanima, y me encanta ver a Julio, es el único varón que veo en pantalla, además de Kevin, que está sintiendo por qué. El feminismo le ha convencido al varón que él no puede opinar. Y es importantísimo refutar esto porque, ¿cuál es la esencia del varón? ¿Por qué es más ancha su espalda? Precisamente porque es protector. El feminismo quiere que el hombre vaya tan en contra de su naturaleza que no solo no defienda al indefenso, sino que da un paso atrás para que lo mate. Entonces, por eso es que es tan importante para esta ideología callar al hombre. ¿Por qué? Porque ellas solo son un instrumento servicial a un gran poder que no quiere resistencia. Por eso es tan importante callar al varón, porque una sociedad sin guerreros se somete. Entonces, por eso, con más razón, y por eso dicen, ay, qué pena que no haya más mujeres del lado progresista. ¿Qué pena por qué? Es otro problema. Esta ideología se ha impuesto de tal manera que creemos que algo es bueno si hay más mujeres. Esa discriminación sistemática hacia el varón nos dice, uy, qué pena que haya tanto hombre, qué pena, ¿por qué? Muy por el contrario, qué mayor señal de saber que esos hombres están ejerciendo su libertad frente a una ideología que sistemáticamente los silencia. ¿Qué mejor que tener en la línea de batalla a nuestros guerreros defendiendo nuestra civilización, a nuestra especie y a nuestra nación? Frente a un grupo de adolescentes berrinchudas, que eran en su mayoría, es que fue chistosísimo, porque yo tenía un cartel, tenía muchos carteles e iba cambiando las carteles justamente para diversificar las consignas, ¿no? Y decir distintas cosas. Y un amigo tenía un cartel que decía, el aborto también te daña a ti. Y esa es otra cosa. Nos enfocamos mucho en el daño que causa el aborto a la criatura y no lo suficiente en el daño que causa a la mujer. Y yo tenía un cartel que decía, legal o ilegal, el aborto mata igual, lo cual es cierto, ¿no? O sea, esa es otra cosa. Y ojo, ojo con eso, de quienes vivimos en la verdad que nos hace libres. Hay que entender, detrás del feminismo hay el culto a un dios pagano. ¿Cuál es? El Estado. Y justamente como convierten al Estado en su falso dios, hay que entregarle ofrendas. Y no hay sangre más valiosa que la del inocente. Eso esotéricamente, históricamente, siempre ha tenido ese valor. De hecho, en 1480, es decir, 2 años antes de la llegada de Colón a nuestro continente, el pueblo Chimú, un pueblo indígena que habitaba cerca de la frontera de Ecuador con Perú, en lo que es hoy Trujillo, tenían una lluvia intensa que no terminaba. Empezaron a sacrificar adultos para que vuelva el dios Sol, porque estaba tapado por la diosa lluvia. Y como no paraba de llover, empezaron a sacrificar niños, porque esa sangre vale mucho más, es sangre joven, es sangre inocente, es sangre sin mancha. Y en principio se encontraron 140 cadáveres, es el sacrificio de niños más grande de la historia de la humanidad, y finalmente encontraron, si no me equivoco, 237 niños enterrados vivos y una cantidad similar de llamas bebés. ¿Por qué les estoy contando esto? Precisamente porque nos llaman retrógrados,
quienes quieren que volvamos a costumbres de 500 años atrás. ¿Y qué pasó hace 500 años? Llegó la cruz a nuestro continente. Cambiaron nuestros pueblos dioses que exigían sacrificios humanos por un Dios que sacrificó a su único hijo por nosotros. Y por eso justamente fue posible la conquista de América, siendo el pueblo cañar, que los cañaris, que todavía viven entre nosotros al sur del Ecuador, fueron los primeros en adoptar la fe. Y fueron también los primeros en enfrentar a los incas, precisamente porque pretendían poner fin a esta cultura. Entonces es importante entender, nosotros descendemos justamente de los pueblos que abrazaron esta cultura, esta fe que puso fin a esas costumbres. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos retrógradas? Son los que quieren volver atrás medio milenio. Entonces hay que tenerlo muy presente porque muchas veces, o sea, decimos, sí, ¿por qué defiendo la vida? Porque es un derecho. Estamos entrando en su mismo discurso, ¿no? Entonces yo defiendo la vida, ¿por qué? Porque es sagrada, ¿ya? No es relativa, no depende de las circunstancias. La vida tiene un valor intrínseco, justamente porque somos seres humanos. Y me pasó que ese mismo día se acercó una chica que vendía postres veganos, hipócrita, come carne. Era chilena. Y le digo, disculpa, ¿y tú dices defender a la naturaleza? Sí. ¿Y por qué atacas a tu propia especie? Entonces hay que entender incluso eso, o sea, el amor por la naturaleza. Y ojo la diferencia. Una cosa es amar y respetar la naturaleza, el planeta, porque es nuestra casa. El planeta es nuestra casa. Tú llegas a tu casa y botas la basura, sí. Entonces, ¿por qué hacerlo en la casa de todos? Entonces hay que entender y respetar al planeta como nuestro hogar, no como un falso dios, no como un dios pagano, no como una falsa diosa a la que se le rinde culto y a la que se le hace ofrendas, ¿no? Entonces es muy importante entender que todas estas ideologías se compaginan y van de la mano como feminismo, indigenismo, ambientalismo. Vienen a decir que el malvado hombre blanco europeo con su religión cristiana vino a profanar a la Pachamama, cuando lo que vemos, vayan a los pueblos rurales, no hay mayor devoción. Entonces, esa es una desconexión total, primero de lo que es la vida rural, de lo que son nuestros pueblos, y por un lado, y por otro lado entender la amenaza del globalismo es precisamente la unión entre el culto a la Pachamama y el culto al Estado. Si tenemos un culto al planeta, nos corresponde que un gobierno global. Entonces el globalismo es la concreción de la unificación de estas ideologías. Por eso y más que nunca la soberanía es tan importante. Y bueno, Kevin citó a Nicolás y él lo dice muy bellamente, dice, los patriotas deben aprender a distinguir el Estado de la nación, ¿no? El Estado de la patria. Hay que amar a la nación, no al Estado. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, yo defiendo mi tierra, yo defiendo a mi gente, pero no rindiéndole pleitesías a un falso Dios, ni a la Pachamama, ni a Papá Estado, ni mucho menos al vínculo entre ambos. Entonces, por eso es tan importante entender las contradicciones dentro de este discurso y cómo enfrentarlos de la mejor manera. Justamente, primero con el ejemplo. Yo siempre digo, no lo tengo porque justo se lo di a un amigo, mi pañuelo celeste, y siempre que llevamos puesto y les invito a usarlo siempre que puedan, justamente para empezar conversación, ¿no? Decir, ¿y tú? ¿Y qué es eso? ¿De qué sirve? ¿De qué representa? Y abre conversación, ¿no? Entonces, en primer lugar. Y segundo, cuando uno porta su pañuelo celeste, se vuelve embajador. ¿De qué? De la vida. ¿Y qué te corresponde como embajador de la vida? Ser el más solidario, el más amable, el más caritativo, el que más ayuda, el que más está para todos. ¿Por qué? Porque ser pro vida no es solo esperar que la gente nazca, es volver la vida a una celebración. Y en eso yo creo que tenemos mucho que aprender de República Dominicana, que hasta hicieron una coreografía cuando triunfó la vida y estaban ahí y con humo celeste.
O sea, fue una verdadera fiesta y en México también están haciendo eso bastante. En Ecuador nos hemos quedado bastante atrás. Yo creo que nos tenemos que organizar muchísimo. De hecho, bueno, otra cosa que es importante, además de la autocrítica, todo esto se hizo en secreto. Y dato importante, las dos personas que se opusieron a esta sentencia injusta e inhumana fueron mujeres. Entonces, el primer paso, entender que esta ideología no representa a las mujeres, representa a una minoría violenta que ataca a la mujer. De hecho, no sé si han visto en las peleas de box que aparece una chica guapa con un cartel, bueno, anunciando el siguiente round, y yo hice un cartel el día de la Corte Constitucional y me pasé así y decía, las feministas violentan a las mujeres policías. Y esto es súper importante que lo sepan los policías y las feministas. ¿Por qué? Porque este movimiento dice que defiende a la mujer y que lucha por su derecho a trabajar, pero si ese trabajo es policía, la atacan. A mí el 12 de octubre, perdón que haga autorreferencias, pero me parece lo más coherente que hable desde la experiencia. Cuando me atacaron el 12 de octubre, que me martiraron y me llenaron de sangre sintética, a las mujeres policía les arañaron los rostros. El 8M en México a una mujer policía le sacaron un pedazo del pómulo, les prendieron fuego, literal, y eso se replicó en muchas ciudades y países. Entonces hay que entender, el feminismo dice luchar contra la violencia hacia la mujer, pero lo ejecuta y ataca ¿a quién? A las mujeres que enfrentan a los delincuentes, a las mujeres que combaten la delincuencia, a esas atacan. Al feminismo le conviene que se reduzca la violencia en la sociedad, no, porque se les acabe el discurso. Y justamente mañana sale al aire mi debate contra Lolo Miño, si no la conocen, es una abogada feminista. Ella, cuando pasó esta masacre en el Turi, en la cárcel, que fue un horror, que me imagino muchos ya saben, nuestro presidente electo, cuando todavía estaba en campaña, Guillermo Lasso, felicitó a la policía por poner fin a la barbarie. Lolo Miño, la jerarquía feminista en el país, le dijeron a Lasso que se retracte. La corrección política ha llegado a tal punto que ya no se dice delincuentes, reos, criminales, reclusos, prisioneros, se dice PPL. Imagínense cómo están absorbiendo el discurso, de tal forma que ya no tenemos esa noción de bien y mal, ¿no? Ya ni siquiera se toman el trabajo de decir personas privadas de su libertad, lo vuelven cute, o como dicen en japonés, lo vuelven kawaii. PPL, es un PPL, parece algo de un anime, PPL. Y es una persona que está detenida por haber cometido un delito grave, un crimen. Entonces, ¿qué dijo ella? Los PPL son prioridad del Estado. Imagínense ustedes, después de una masacre así, la labor de la policía primero hizo que no maten a más personas, que no violenten a más personas. Justamente garantizó los derechos de esas personas a no ser violentadas por esos criminales, y lo digo así, y que les moleste que lo vean, esos bárbaros, porque se comportaron como bárbaros. Y yo debo tener la libertad de denunciar la barbarie, sí que digan. Entonces, bueno, ¿por qué señalo esto? La misma gente que nos está pidiendo condenar a pena de muerte a un inocente nos está diciendo que criminales convictos sentenciados son prioridad del Estado. Entonces, nosotros sabemos que bíblicamente, y de hecho es uno de mis versículos favoritos, estamos llamados a dar de beber al sediento, alimentar al hambriento y dar acogida al desamparado y asistir al preso. No debemos olvidarnos de ellos, son personas que están en una situación muy difícil, no deben ser abandonados, pero tampoco deben ser glorificados, tampoco deben ser priorizados, no son prioridad. Yo creo fielmente que no son prioridad y creo que una persona con una mínima base ética cree que tampoco, ¿no? Entonces, justamente, ¿cómo podemos concebir que un criminal tiene prioridad? Y vean nomás ustedes, o sea, qué tan claro se refleja, ¿no? Esta distorsión de la verdad, esta inversión de la moral,
a tal punto que nos están pidiendo compasión para el delincuente y pena de muerte para el inocente, pero es que no hay otra forma de decirlo. Entonces, por eso hoy más que nunca es importante dar la batalla y darlo de forma clara, concisa, desde la verdad y desde la obviedad. Porque eso es otra cosa, o sea, para pensar y hablar así, tienes que estar sumamente adoctrinado, o sea, primero, o sea, yo me imagino en un pueblo rural de la costa decirle un PPL, ¿un qué? O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Y eso es otra cosa, es un enajenamiento y un distanciamiento tan brutal de nuestra realidad y un desconocimiento tan profundo que queda al expuesto, ¿no? Queda al descubierto. Y en ese sentido, por eso digo, es tan importante hacer apostolado y justamente estar junto a esas personas. Y yo en ese sentido doy las gracias por la historia de vida que tengo yo, que es común para muchos ecuatorianos, que es justamente ser hija de madre inmigrante y que de hecho hasta el día de hoy es empleada doméstica. Y para mí es un orgullo enorme. O sea, y esa es otra cosa. Tristemente, el progresismo, hay que darnos cuenta que el progresismo no tiene nada que ver con el progreso, sino con pasos progresivos hacia el totalitarismo. Es tan sistemáticamente racista y sexista y clasista que aduce. Tú no puedes opinar. Amigas queridas me han dicho, tú no puedes opinar porque eres rubia. Y como eres rubia no sabes de la pobreza. O sea, ¿en qué libro está escrito que por tener ojos azules vine con una billetera llena de billetes verdes? En ningún lado. Es irreal. Y otra cosa, asumir también que el indígena por ser indígena es pobre. No es real en absoluto. De hecho, vean cuánto capital tiene el dueño de Mushugruna, y de hecho el dueño de Mushugruna, su madre no sabe hablar español. Es una mujer indígena rural que nunca aprendió español y sin embargo crió un hijo millonario que sacó adelante su comunidad, compró un equipo de fútbol y vean qué historia de éxito. O sea, las cooperativas de ahorro manejadas por indígenas me parece un emprendimiento fantástico que tiene un sentido social súper profundo. De hecho, hay una que está en el valle, que fui varias veces, que se me escapa el nombre, pero la atención es súper bonita, o sea, tiene una visión diferente de las cosas. Y otra cosa, es un limitante tan grande asumir que una persona, por sus rasgos, que no eligieron, debe ser, o sea, está predestinado. Y otra cosa, eso hay que entenderlo más quienes viven en la fe. El libre albedrío es un concepto cristiano. Quien no cree en el libre albedrío condena al ser humano a estar genéticamente modificado. Su destino está determinado. Como no tiene libre albedrío, si nace pobre, muere pobre. Si nace con discapacidad, mejor matarlo de una vez. Entonces hay que entender que detrás del discurso pro aborto y ese sentimiento fervorosamente anticristiano hay la negación absoluta del libre albedrío. Entonces por eso dicen que les habrá pasado a ustedes si se animan a hablar en espacios públicos por gente como ustedes. Todavía va a haber gente, niños en la calle. ¿Qué respondes ante eso? Por gente como ustedes. O sea, decirles, ¿no? Gente como ustedes cree que más vale morir que nacer en la pobreza. Gente como ustedes cree que la pobreza se resuelve matando a los pobres y no aumentando la riqueza. Y no sé la historia de vida de cada uno de ustedes, pero yo lo digo abiertamente. Yo que conozco el hambre, yo que viví en la pobreza, yo no creo que ni tú ni nadie tiene hecho que no valió la pena. Así que gente como yo no debió haber nacido. Y lo mismo es la realidad de gente que nació en condiciones aún más difíciles, ¿no? Y es otra cosa, o sea, y les doy la alegre noticia. Yo hoy escribo para 2 periódicos internacionales, pero en mi peor época económica me tocó repartir periódicos. Y yo estudié en la universidad en Argentina y que fue muy duro, porque una cosa es estar aquí con tu familia, no tengo plata, pero mi abuelita me hace un plato de sopa. Cuando uno migra no es así. Y el invierno hacía un frío terrible y dije, ¿qué hago? Y un amigo muy querido, que su padre es hijo del conserje, vivía toda la familia en la habitación del conserje, y me dijo, te puedo ayudar cediendo mi trabajo de canillita, que se llaman así los repartidores de periódico.
Y llego y me dice el dueño del puesto de periódicos, me dice, disculpe, pero no puedo. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque usted es mujer. Y una feminista diría, pero me está discriminando. No, o sea, para él era una responsabilidad terrible que esté una chica sola en un barrio marginal a las 4 de la mañana en invierno, en medio de drogadictos y borrachos, repartiendo periódicos. Entonces le hice un par de muestras de que yo sé defensa personal y que me podía cuidar y que no se preocupe. Y se mató de la risa y me dice, bueno, es su responsabilidad. Bueno, entonces, y era duro porque, o sea, realmente era un barrio feo. Era como decir, no sé si decir el Guasmo de Guayaquil, pero sí era un barrio complicado, era un barrio difícil. Era como decir la Marina en Quito, ya, para que tengan una idea, pero no la mejor parte. Entonces, el barrio de Constitución pueden buscar en internet. Y yo tenía que enrollar periódicos, 4 de la mañana, 5 de la mañana en invierno y lanzar a los balcones, cargar una funda así, y los pocos vecinos que me daban llave, subir cuarto, quinto piso, dejar el periódico, era durísimo y por eso también, o sea, no es que creía que yo no era capaz como mujer, sino que realmente era un trabajo muy duro, muy difícil y con cierto peligro, ¿no? Entonces, bueno, lo hice mientras no conseguía algo y véanme ahora. Pero la movilidad social es un fenómeno que niegan los socialistas, los deterministas, gente que divide a la humanidad por la mitad en una lucha entre ricos y pobres. Le trata como traidor al pobre que aspira a ser rico. Y justamente es importante entender que esa no es la realidad. Y otra cosa, te cortan las piernas, te cortan las alas, te quitan tus aspiraciones. Entonces hay que entender que detrás de esta ideología hay algo mucho más profundo y es la misantropía. ¿Qué es la misantropía? La misantropía es el odio por el ser humano. Y por eso digo, al final, lo que dividimos entre corrientes políticas e ideológicas, estamos quienes creemos que el humano es la solución. Y están quienes creen que el humano es el problema. Para quienes creemos que el humano es la solución, apuntamos a la innovación. Vivimos en un planeta que es mayormente agua y hay gente que no tiene acceso. ¿Cuál es la solución? Desalinizar, potabilizar. No puede ser que en un planeta lleno de agua no haya agua. Entonces hay algo que no estamos viendo. O sea, vemos desde el espacio, el globo terráqueo, hay pura agua. Pero ¿qué pasa? Es salada. Entonces, como es salada, no podemos tomar. Entonces, justamente hay que desalinizar, potabilizar. Pero por otro lado están quienes, y les voy a dar un ejemplo que doy mucho a mis alumnos. Cada vez que nosotros vamos al baño, eliminamos 8 litros de agua limpia. Imagínense ustedes cuánto hemos progresado como humanidad, que liberamos nuestros desechos con agua limpia. ¿Qué nos ha garantizado eso? Salud. Tanta salud que estoy rodeada de lo limpio hasta en medio de lo sucio. ¿Cuál es la mentalidad progresista? Tú y tus privilegios. En el África, los niños no tienen acceso a agua y tú liberando tus desechos con agua limpia. ¿Qué hay que pensar? Sí, qué privilegio el mío que gozo de tanta salud y de tanta higiene y de el lujo de tener condiciones de higiene básicas. Yo quiero eso para todos. Tú, en cambio, me lo quieres negar a mí. Entonces, hay que entender la profundidad de esta mentalidad, que como no piensan en la creación de la riqueza, solo en la repartición de la riqueza, sus mentes son tan limitadas que creen que solo hay esta cantidad de agua cuando hay tanta agua. Entonces, por eso nuestro discurso debe ir acompañado de una profunda esperanza, precisamente porque tenemos fe en el ser humano. Y como tenemos fe en el ser humano, sabemos que es posible de todo lo mejor. Y para justamente llevarlo de la teoría a la práctica es que debemos ser portavoces y embajadores. Entonces, no debemos quedarnos en la mera teoría, sino en la práctica. Y debemos justamente trabajar para esas mejores condiciones, porque ¿para qué ir al ejemplo del África? Uno de cada 4 niños en el Ecuador sufre desnutrición. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes los pro vida al respecto? Bueno, hagamos algo. Y los que ya estamos haciendo, hagamos más. Entonces, en cada detalle que ustedes hagan, en cada emprendimiento que ustedes hagan, den el ejemplo.
Entonces, es importante ver que el Provida es otra cosa, porque es muy difícil, que justo eso hablábamos ayer en un grupo, anteayer en un grupo Provida. Bíblicamente, la una mano no puede saber lo que hace la otra, entonces no vamos a ostentar nuestras obras de caridad. Pero también sabemos que por sus obras os conoceréis. Entonces, cuando tus obras hablan por ti, no hace falta que tú ostentes lo que haces. Entonces, que Dios me perdone, porque justamente en un debate con una feminista de Tulcán era, pero ¿usted qué hace? ¿Y usted qué hace? ¿Y usted qué hace? Y yo le hablaba así desde lo filosófico y en un momento le dije, bueno, ya. Le dije, yo soy voluntaria en hospitales infantiles, en orfanatos, alimento a las personas de la calle y acompaño retiros post-aborto para acompañar a las personas en su dolor. Ese video tuvo 1 millón de vistas en Twitter, precisamente porque se quedó, o sea, tuvo que interrumpir el moderador porque se quedó. Entonces, es muy fácil para los pro aborto retratar a los pro vida como gente que solo quiere que los niños nazcan y luego los abandona. Entonces, yo no digo, y por eso digo que Dios me perdone, porque no fue mi intención en lo absoluto, o sea, me llevó contra la pared y así dije, bueno, ya, toma. Pero es importante justamente que nuestras obras hablen por nosotros para que no haya necesidad de eso, y tampoco andar ostentando, sino justamente desde la evidencia, conociendo las historias de estas personas, saber que eso no es lo que buscan, que eso no es lo que necesitan. Y de hecho les comparto una alegre noticia. En España, más del 92% de las mujeres que obtuvieron ayuda no abortaron. Entonces hay que entender que detrás de la mujer que busca abortar hay miedo, mucho miedo, frente a una sociedad que le ha dicho, tú empoderada puedes hacer de todo, pero un niño te arruina la vida. Entonces es importante estar ahí, estar apoyando. Está la red de madres vulnerables. En Guayaquil ya está más fuerte, en Quito lo estamos fortaleciendo, el Banco del Bebé. Entonces es súper importante eso, ¿no? O sea, porque ser mamá es difícil, es no solo recursos, sino apoyo psicológico, aprender, ¿no? O sea, hay cosas tan básicas que uno aprende cada vez que ve un bebé. Ah, ¿en serio es así? Porque son tan complejos, el ser humano es tan completo además, o sea, cada huesito tiene un desarrollo diferente, ¿no? Cada órgano tiene una preparación distinta, cada etapa es increíble el ser humano. Entonces, eso tiene que ir acompañado de un proceso, de un apoyo, de un conocimiento. Entonces, yo les invito en ese sentido a estar, ¿no? No solo decir, sino hacer. Y justamente ser el mejor ejemplo que pueden dar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos defendiendo una idea tan noble que protege al más indefenso. Y otra cosa, nosotros sabemos que vivimos en un país, a mí no me gusta la palabra inseguridad, porque suena muy suave. Vivimos en un país con un alto nivel de criminalidad e impunidad. Y si nosotros queremos vivir en una sociedad menos violenta, debemos luchar porque no se violente al más inocente de todos. Porque qué violenta es una sociedad que permite tal violencia, ¿no? Valga la redundancia y perdón la falta de adjetivos y sinónimos. Entonces, en ese sentido, desde lo más ético, desde lo más coherente, los invito justamente a darse cuenta de ese fenómeno. Perdón que mi voz ya está fallando, no he parado todos los días. Y a no desanimarse jamás, a no desanimarse pero jamás. ¿Por qué? Porque queremos vivir en una sociedad con libertad. Y para que esa libertad se lleve a cabo, debemos defenderla de la mejor manera. De la mejor manera, que es que mediante la verdad. Mediante esa verdad que nos da esa alegría enorme, que muestra en contraste. ¿Ves a esas personas tristes, enojadas, resentidas, que creen que una criatura les puede arruinar la vida y que han convencido a tantas mujeres que un hijo es un estorbo? ¿Y saben qué? En el debate justamente dijeron desde la salud y les dije, ustedes tratan a la maternidad como una enfermedad y por eso venden al aborto como la cura. Entonces nosotros tenemos un trabajo en el plano cultural tan profundo de rescatar
primero la feminidad, por supuesto la masculinidad, y en el rescate de la feminidad, también la maternidad. Porque esta ideología ha convencido a las mujeres que la maternidad es esclavitud, y por eso se venden al aborto como libertad. Y como digamos, lo limitan a una cuestión de mujeres, le han hecho creer al hombre que no tiene voz ni voto. Cuando la realidad es que científicamente es absolutamente falso que es el cuerpo de la mujer. Y en ese sentido nos tenemos que formar súper bien en materia biológica y defenderlo desde esa óptica, justamente porque alegan estos iluministas, cientificistas, hijos de la Revolución Francesa, ¿qué nos dicen? Fe y razón son antagónicos. Entonces tú como tienes fe, eres irracional. Pero ¿quién es el que ve una ecografía con un corazón que late y dice, eso no es un humano? Entonces, desde ese hecho hay que entender, el cuerpo humano tiene un corazón, no dos. Si tú pones fin a los latidos de un corazón que no es el tuyo, no estás decidiendo sobre tu vida, estás matando a otro ser humano. Y eso es un hecho científico que incomoda, justamente, porque es verdad. Entonces, no hay que perder la templanza. Y me lo digo a mí misma también, porque obviamente soy humana y también a veces porque es inevitable. Sin embargo, hay que llegar a esas personas. Y antes ya me voy callando porque ya voy una hora. Quiero dejarles un recordatorio muy importante. Las mujeres más destacadas en el movimiento pro vida son mujeres que abortaron. Y eso nos da una doble lección. Una, la profunda misericordia, que es que hasta quien más ahonda en la profundidad de la oscuridad, de la maldad, puede ver la luz. Y otra cosa, muestra lo que en verdad es el movimiento pro vida. Cuando decimos salvemos las dos vidas, es porque no queremos que le pase nada ni a la madre ni a su hijo. Entonces es súper importante tomar esos testimonios porque ellas entienden, vivieron en carne propia, no solo la muerte de sus hijos, sino que muchas veces fueron parte de la industria del aborto, ¿no? Practicando, facilitando. Entonces, hay que tener eso muy presente, ¿no? Y que nos ayuden a ser mejores en nuestro activismo, porque cuando nosotros somos violentos, cuando somos groseros, cuando somos agresivos, atraemos gente a la causa pro vida o la espantamos. Entonces hay que entender que nosotros representamos a la mayoría de los ecuatorianos y costarricenses y no sé qué otras nacionalidades hay, venezolanos, y debemos justamente afirmarnos en eso y despertar a esas conciencias, animarlas a luchar, porque esta es la batalla más importante de todos. Y como dijo el gran libertario Ron Paul, el derecho a la vida es el más importante de todos, porque sin él no hay otros derechos por los cuales luchar. Y termino con esto, ya dije que iba a terminar, pero termino con esto. Ron Paul, además de ser 3 veces candidato a la presidencia de Estados Unidos y diputado vitalicio, él era ginecobstetra, ya se jubiló, ya tiene 83, 4 años. Él asistió a un parto prematuro. Hicieron todo lo posible porque esa criatura nazca y sobreviva. Y en la camilla de al lado practicaron un aborto. Tenía el mismo tamaño el bebé, que ese bebé por el cual lucharon para que viva. Y porque la madre decidió que su hijo debía morir, el bebé sobrevive el aborto, porque hay bebés que sobreviven el aborto, sobre todo cuando es por solución salina, que es una solución que los quema por dentro y hace que la mujer dilate. Y contaba que en la camilla de al lado le arrojaron en un recipiente a un niño que nació vivo, pero como era voluntad de su madre que muera, lo dejaron ahogado en su llanto. Y dijo, esto no puede continuar así. Un médico que juró salvar vidas, que hizo hasta lo imposible junto a su equipo médico porque nazca una criatura del mismo tamaño que la criatura de la camilla de al lado. No podemos permitir que eso pase en nuestro país. Y ya podría pasar muy pronto. Entonces, por eso es tan importante defender la vida, por eso es tan importante defender la verdad,
porque el relativismo nos llevó a un punto donde dos criaturas del mismo tamaño, en las mismas condiciones, por el mero capricho de su madre que muera, deben morir. Y tristemente en Estados Unidos, pese a que el Partido Republicano ha luchado por defender la vida de los niños que sobreviven a abortos, el Partido Demócrata ha boicoteado en toda instancia esa protección. Entonces, legalmente un médico no puede salvar a un niño que sobrevive a un aborto. Entonces, imagínense ustedes en qué clase de justicia hay, donde hay esa jerarquía entre las personas, al punto tal que se le puede negar atención médica, porque era voluntad de su madre que muere. Entonces, les dejo con eso, para que puedan hacer preguntas, porque si no, nadie va a dormir esta noche. Ay, gracias, Manuela. Bueno, ahí tenemos una compañera que ella está ahorita en estado y creo que la cautivaste. Este, bueno, de verdad que me hiciste recordar también lo que ocurrió allá en Argentina con el doctor Lastra, cuando se negó bueno, cuando salvó las dos vidas y en vez de perseguir al violador, pues se persiguió al doctor que salvó las vidas. Hay unas cuantas preguntas, unas bastantes, esperemos que se puedan responder. No sé si hacemos modalidad, los chicos hacen las preguntas y tienes 1 minuto 30 para responder, ¿te parece bien? Sí, adelante. Ya. Entonces, en realidad ya respondiste parte de su pregunta, pero ella igual va a intervenir. Es la chica a la que te había hablado que quiere hacer su exposición con respecto a uno de tus temas. Le doy el paso a Pamela Guaminga, desde acá de Quito, Ecuador. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, como yo mencionaba cuando hablaba con Kevin, para mí, por mi postura cristiana, ha sido muy difícil entender este tema del aborto por violación, ¿no? Pero claro, hoy en día siento que las respuestas ya se van acomodando en mi mente, pero mi pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra postura ahora? O sea, ya sabiendo que la Constitución del Ecuador ha aprobado la despenalización del aborto, ¿qué debemos hacer nosotros que defendemos la vida? Porque hay muchas personas que en este momento dicen, bueno, solo es por violación y ya se acabó, pero este solamente es el principio de una amenaza para lo que es la vida de un inocente. Entonces, ¿cómo podemos manejar esto y qué consejos podemos dar a todos aquellos que se acercan a preguntarnos sobre este tema? Bueno, primero debemos hacernos escuchar frente a un presidente que ha sido abiertamente provida y doy las gracias a su primera dama que tan valientemente, contra viento y marea, expuso su postura y ese es el gran problema, que él no se siente, yo no lo digo como si fuese mi amigo, ¿no? Lo digo como estadista, porque si me siguen en Twitter sabrán que yo lo enfrento cada que tengo oportunidad. Tenemos que hacer escuchar nuestra voz y que se sepa que somos mayoría precisamente para presionar, porque por un lado esa medida es inconstitucional, ¿ya? Y como es inconstitucional deberíamos poder apelar a medios legales justamente para que no entre en efecto. Y como bien dice, esto solo es el comienzo. Uno de los jueces que votó a favor dijo, esto solo es el comienzo. Por otra parte, como bien mencioné el ejemplo de España, más del 92% de las mujeres que iban a abortar no lo hicieron porque obtuvieron ayuda y apoyo. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos estar ahí apoyando a las mujeres que están en situaciones vulnerables, que tienen miedo. 30 segundos. Ajá, eso. Entonces, apoyemos a las organizaciones pro vida que están ayudando. Si no existe en nuestra respectiva ciudad, cantón, etcétera, contactar a los que sí para fortalecer esas redes. Pamela. ¿Sí? Ok, déjame reiniciar acá. La siguiente pregunta es por parte de Gustavo, desde México. Gustavo. Gustavo, tienes el micrófono apagado. Ok, perdón. Muchas gracias, Manuela. Un gusto conocerte y muchas gracias por el tiempo que nos dedicas. Soy Gustavo, estoy acá en León, Guanajuato, México. Y
Mi pregunta va orientada sobre este aspecto de la educación sexual integral. Y nosotros sabemos que en su momento la patria potestad de nosotros como padres tiene algún peligro. Al día de hoy no estamos todavía pues educando a nuestros hijos, viendo por sus situaciones morales, seculares, espirituales, pero estamos conscientes y sabemos que puede llegar el momento en que esta educación sexual integral llegue a tal punto en el que nos veamos ante un peligro de que nuestros hijos, si no físicamente, sí moralmente, espiritualmente, no sean arrebatados. Entonces, por papá Estado, como dices tú. Entonces, en ese sentido, nosotros como padres, legalmente, ¿qué podemos hacer para acercar a nuestros hijos, para protegerlos? ¿De qué manera? No sé si tú conozcas a algunos lineamientos parlamentarios, no lo sé, de manera que nosotros podamos defender esa patria potestad, defender esa educación que nosotros como padres debemos dar a nuestros hijos en libertad, como tú bien dices. ¿Cómo podemos defender esa libertad que nosotros tenemos de educar a nuestros hijos desde una perspectiva legal? Muchas gracias. Con gusto. León, Guanajuato, panza verde, ¿no? Sí, panzas verdes, aunque ahorita estoy rojo, pero... Yo también. Bueno, sé que Carlos Leal, diputado mexicano, está promoviendo el PIN parental, que es algo que Vox en España está promoviendo, que es justamente que los padres puedan decidir que sus hijos no reciban este tipo de contenidos. Lamentablemente en Argentina, por ejemplo, lo que hicieron muchos padres fue, si el viernes se enseñaba ESI, no iban los viernes, o llegaban más tarde. Entonces lo que empezaron a hacer era intercalar los horarios, a veces te daban durante la clase de educación física. Entonces empezaron justamente a estas trampas para adoctrinar. Yo creo fielmente que la mejor opción es el homeschooling, educar en casa. Sé que no es fácil para todos, pero justamente el doctor Ron Paul que cité, él tiene en internet todo el contenido, desde kinder hasta el último año de secundaria, el pensum completo para educar a los hijos en inglés y bueno, de paso les sale bilingüe. Yo creo que esa es la mejor opción. Obviamente no es viable para todos los padres, pero creo que el PIN parental es la mejor herramienta legal por el momento. Y luchar, muchos no saben, pero en el Ecuador, en el 2018 se le declaró al Estado salvador externo. Y ojo, los promotores del Estado laico le dieron dotes mesiánicos a papá Estado, justamente como salvador en caso de que sus padres no quieran que sean adoctrinados frente a la ESI, porque justamente la etapa socialista que vivimos en el Ecuador otorgó derechos sexuales desde los 12 años. Así que lejos de desincentivar la sexualidad precoz y el embarazo adolescente, lo convirtieron en derecho. Entonces hay que justamente estar muy informados, primeramente, y segundo, apilar estos mecanismos legales y los valientes asumir esa responsabilidad nosotros mismos. Y si no, también ver la viabilidad de hacer colegios con ese enfoque, aunque lamentablemente el Ministerio de Educación tendrá sus imposiciones, pero dentro de lo posible apelar a la mayor libertad posible. Muchas gracias. De nada. Ahora, gracias Gustavo. Juan, desde Argentina, Juan Gómez. Hola, Mamela. Mi pregunta, bueno, es parecida a la que hizo Gustavo, pero ya la respondiste en cierto punto. Si querés te la hago, si no. ¿Es la misma? Oh. Es parecida, sí. Bueno, eso, si querés te la digo, si no, no. Como quieras. Sí, sí, adelante. Bueno, sabiendo que a los niños y niñas ya en el jardín los adoctrinan con ideología de género, ¿vos recomendás que los chicos empiecen en el jardín y sigan después la primaria y secundaria? Y en caso de que tu respuesta sea no, ¿qué recomendás? Bueno, tengo 1 minuto y medio. Yo, para quienes no conozcan mi historia completa, yo me crié en Estados Unidos dentro del sistema de educación pública. Yo a los apenas 10 años
conversando con mis amigas, dijimos no solo que abortaríamos como posible condicional, sino que íbamos a abortar. Precisamente porque se nos enseñó que para desarrollarnos profesionalmente era necesario, no un derecho, una obligación. Entonces, muy peligroso poner a los hijos en manos del Estado. Entonces, yo invito a quienes tengan la posibilidad de escolarizar lo más tarde posible, dentro de lo posible, que lo hagan ustedes mismos, y yo sé que es un sacrificio enorme, pero hacerlo en un colegio privado, en una escuela privada, precisamente para que puedan elegir los contenidos y para que puedan incidir en los contenidos, precisamente porque eso les va a permitir una mayor cercanía. Y sé que, por ejemplo, en Argentina, en San Nicolás, hay un instituto que se llama Libremente, porque en vista que el Ministerio de Educación se mete hasta en los colegios y universidades públicas, puedo dar testimonio, ofrecen educación extracurricular. Y mientras no tengan esa posibilidad, estar muy pendientes en casa, mantener un diálogo constante justamente para que no sean adoctrinados, porque está pasando y de forma muy intensa. Porque, bueno, de casa salen con un escudo frente a eso. Espero te haya servido. Mamela, Cirilo Velázquez de Venezuela tiene una pregunta. Cirilo. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, Mamela? ¿Cómo te va? Una pregunta viendo un poco o queriendo ir a esa profundidad que tú hablas, ¿no? Porque a veces vemos a los individuos y no vamos un poco a su infancia, a sus orígenes. Entonces, los traumas y patrones derivados del sistema familiar son influyentes en las posturas de la idea revolucionaria con índole humanista. Sería la pregunta, ¿no? Porque yo me he dado cuenta que las personas, por lo menos en Venezuela, que tenemos esa experiencia, las personas que están en esta índole o se tilda como revolucionario, veo que son personas como resentidas, ¿no? Personas que por alguna causa tuvieron alguna situación, entonces son personas resentidas. Entonces, en ese sentido te hago la pregunta. Me encanta que lo diga, yo siempre lo cuento como acertijo. Mi padre fue uno de los comunistas más destacados en el país y de hecho estuvo en la revolución en Cuba en el 62, o sea, ya cuando se instaura. Y lo cuento sin pudor, justamente con el orgullo, porque yo siempre digo, ¿cuál es el principal ingrediente del socialismo? El resentimiento. ¿Y qué locura? El amor. Cuando mi padre conoció a mi madre, se acabó la revolución. Entonces, muy importante saber que justamente el amor vence al odio. Y lo que menciona del patrón familiar es muy importante. ¿Por qué? Precisamente porque en la ausencia paternal se llena con papá Estado. Y el feminismo ataca sistemáticamente al rol del varón, al rol del padre, porque no quiere eliminar el patriarcado, quiere ponerlo en manos del Estado. Entonces hay que entender la importancia del rol familiar, de la importancia sobre todo del padre, porque la presencia paterna es la que forja la empatía, porque el padre es nuestro primer contacto con el mundo externo. Entonces por eso es que el rol de la familia es tan importante frente a esto, porque como le dije al chico argentino, es nuestro escudo ante esto. Entonces es muy importante ver cómo el resentimiento conduce a este proceso, y no es el caso, o sea, no es que mi abuela era terrible y por eso mi papi llegó a esto, sino porque efectivamente hay muchas injusticias sociales. Y por eso digo es que es tan importante que nosotros actuemos y hagamos apostolado y lleguemos a los más vulnerables, porque si no, justamente llegan otras personas que en lugar de ofrecerles dignidad, les ofrecen esclavitud a un partido, una revolución, a la dependencia estatal. Entonces eso es indigno y no te hace libre, ¿no? Entonces en ese sentido debemos nosotros hacer cada vez más por quienes menos tienen, justamente para quitarles ese monopolio al Estado y ser más activos en nuestra fe, en nuestra ética, en nuestro compromiso ciudadano, y justamente construir una sociedad más digna, donde no vemos a nuestros pares como menos, sino con la capacidad de llegar a más.
Gracias. Javier Lemus tiene una pregunta. Es Lemus, ¿no? Javi. Es Lemus, es correcto. Ya. Buenas noches a todos y buenas noches, Pamela, gracias por el tiempo también. Kevin, yo había formulado una pregunta, pero sinceramente con la plática me surge una más importante. ¿Crees que la pueda cambiar? Sí, sí, claro. Ok. Nosotros tenemos, soy también de México, de la misma ciudad de Gustavo. Yo vengo de Azul. Mira, nosotros tenemos acceso a un grupo de jóvenes con los que hemos tocado esta clase de temas. Estamos hablando desde lo que consideramos adolescentes, que es 12, 13, es un poquito más, 13, 14, 15 años, hasta solteros ya de más edad, ¿no? Aquí la intención ha sido influir de una manera positiva para que ellos no se dejen arrastrar por las ideologías o por toda esta agenda. ¿Qué nos recomendarías? O sea, nosotros estamos tratando de contrarrestar mostrando la otra parte, ¿no? Abriendo precisamente los ojos a lo que has mencionado, que es una minoría muy escandalosa, que es una minoría que no le asiste la razón, pero que tiene mucho apoyo, tiene mucho poder y que por eso se suena tanto. Pero ¿habrá algo que nos pudieras recomendar para tratar de instruir a estos jóvenes y llevarlos a que se afirmen en estas verdades, en esta lógica, y cómo los podemos, sobre todo como blindar? La idea es como blindar sus mentes para que no vayan a ser dañados por estas ideas de más. Bueno, hay que llegar al joven por lo que le es atractivo. El joven tiene una fuerte noción de injusticia, sabe que hay algo que está mal y efectivamente hay algo que está mal. Y por otro lado, por la rebeldía. Entonces, hay que hacerle entender que la verdadera rebeldía es ser antisistema. ¿Y cuál es el sistema? El globalismo, que nos está negando nuestra soberanía, que viene a querer controlar la población. Y en ese sentido, recomiendo mucho el libro Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz es un libro sobre cómo será el futuro si los liberprogres toman el control. Y precisamente en ese mundo ya no hay amor porque conduce al odio. Y el sexo solo es recreativo porque ya las personas nacen en máquinas. Y solo hay un pequeño reducto llamados personas libres que todavía paren a sus crías como perros. Entonces hay que hacerles entender precisamente que esa es la libertad, tener un estilo de vida natural sin intervención de la tecnología ni del Estado, sino decir yo te amo, quiero pasar mi vida contigo y tener hijos. Eso es libertad, es justamente una vida sin intromisión. Entonces hacerles entender que eso es ser antisistema y hacerles entender que lo verdaderamente injusto es tratar al otro como incapaz por sus rasgos, por su presupuesto, etc. Todos somos iguales en dignidad, pero infinitamente ricos en diversidad. Entonces hay justamente que volver atractivo el discurso desde la verdad. Correcto, gracias. Muchas gracias. Con gusto. Gracias. Mame, Abraham Espinel de Colombia, él es también de un movimiento libertario, te quiere hacer una pregunta. Buenas noches a todos. Hola, Mamela, ¿cómo estás? Mi pregunta va referente, bueno, primero me gustaría darle el contexto de la pregunta. Como sociedades o como personas que pertenecen a sociedades, los seres humanos han estado cambiando siempre de costumbres. En la antigüedad, el pueblo judío fue perseguido por otros pueblos y en general todos los pueblos que persiguen a otros pueblos toman medidas de represalia o de coerción frente a la natalidad. Entonces podemos hablar justamente de lo que sucedía no solo en la época de Jesús, sino de figuras anteriores, antes de que se formara esta religión, el cristianismo. 300 años antes, cuando los judíos estaban en revolución contra Roma, había un emperador y estaban cometiendo esos mismos actos que se están cometiendo ahora. A lo que quiero llegar es que el tema del aborto no es un tema moderno, es un tema que se ha presentado siempre desde la figura del Estado. ¿Qué piensa usted frente a las leyes que están hoy en curso en el Estado de Israel?
frente al aborto? Bueno, estoy bien, gracias, espero también lo esté. El Estado de Israel tiene políticas abiertamente eugenésicas respecto al aborto. Hay un artículo muy interesante en el periódico, es interesante porque es mayormente de izquierda, pero en general es un periódico o centro izquierda quizá, que es bastante crítico a muchas políticas del gobierno. Empieza con Y, se me escapa, pero si me piden les mando. Y justamente uno de los reclamos es la eugenesia que hay respecto a eso. Hay si bien nosotros compartimos con la fe judía una base en común, la sacralidad de la vida no se aplica exactamente igual que para los cristianos y por eso admiten ciertas excepciones. Y hay que también ver que el Estado de Israel no es necesariamente el pueblo de Israel bíblico, justamente porque nosotros, por ejemplo, creemos en llegar a la salvación mediante la fe y no mediante la sangre. Entonces, bueno, no da para 1 minuto y medio, pero ciertamente el aborto es legal en Israel, se practica de forma eugenésica y de hecho Tel Aviv es la ciudad más progre del mundo, la mayor índice de veganismo, feminismo, y están con problemas en ese sentido por la persecución jurídica contra muchos varones. Así que agradezco tu pregunta justo porque hay a veces esa confusión teológica de confundir lo uno con lo otro y no se dan cuenta de estas prácticas ejecutadas por el Estado y cómo no representan necesariamente nuestra fe. Y como tú dices, el problema es del Estado, es que se ejecuten estas leyes y cómo se vuelven, se me escapa el nombre, el Día de los Santos Inocentes es este rey que ordenó ejecutar a los bebés. Herodes. Gracias. Que justamente se vuelve un Herodes moderno. Entonces, muy, muy valiosa tu pregunta, muy importante, y claramente no estoy de acuerdo con esto. Yo no creo que el Estado, ninguno, debe tener la potestad, y tampoco creo que a uno se le debe tachar de odiar a alguien por cuestionar una política. O sea, yo no estoy de acuerdo con mi presidente y no por eso odio a los ecuatorianos, o lo mismo el pueblo judío. Entonces, importante tu pregunta y reconocer eso. Se me escapa el nombre no es Ynet, porque Ynet es otro. Ya les voy a decir, si en la siguiente pregunta les digo cuál es, o pídenme, escríbanme con confianza por interno y les voy a mandar, hay un estudio muy crítico respecto a esto. Sí. De hecho, un amigo mío judío libertario me dijo, si ilegalizan el aborto, van contra mi religión. Porque justamente en la fe judía esto es algo que se consulta en conjunto con el rabino. Y sí se admite en ciertas ocasiones, cosa que en la fe cristiana no. Gracias, Mame. Sí, es interesante eso que decías sobre el Estado y el judaísmo de la Biblia, o el judaísmo que fue antes de la iglesia o que fue posterior y convivió con la iglesia, no es el mismo Estado de Israel actual. Sí, aunque vienen como descendencia, como, digamos, cultura, no es lo mismo. Decías algo interesante, incluso escribiste esto hace un tiempo, sobre cuando se aborta a personas solo por lo que van a hacer, por ejemplo, los niños Down, y cómo causó revuelo la imagen, yo no vi el video realmente, sí vi los memes y la cuestión del conejito siendo maltratado, al punto de que era más interesante defender la vida del conejito maltratado que del niño Down que está siendo masacrado en todos estos países, Estados Unidos, Canadá, donde ya no nacen. ¿Qué mensaje realmente se le da a las personas Down en estas ciudades, entonces, en estos países, perdón? Entonces se le dice que básicamente ni derecho a nacer tienen estas personas. Entonces decidimos quién nace o quién no nace y bueno, una ideología muy nazi, ¿no? Sí, fuerte decirlo, pero yo voy a poner, no me aparece la opción de mandar directo, no me aparece la opción de mandar a todos. Déjame modificar. Ya, porque para mandar el artículo que me consultó Abraham, ya. El periódico es Haaretz. Está en inglés, pero ahí está. Que justamente está pasando esto. Que, bueno, también es otra cosa, si bien el Estado es de fundación judía, no todos son practicantes de la fe, como pasa en naciones históricamente cristianas, no todos son practicantes de la fe. Entonces ahí justo mandé a Abraham, espero te sirva, y si tienes una inquietud adicional, con mucho gusto.
Y no caer en esa trampa, ¿no? Por criticar una política de Estado no estás proclamando odios a nadie. Respecto a los niños Down y el conejito, es muy sensible el tema de los animales y hay que tener algo muy presente. Al animal no se le conceden derechos precisamente porque el animal no tiene deberes. Yo no le voy a decir al león, oye, no te comas a la gacela. No puedo. No puedo alterar el orden natural entre las especies y no puedo por eso tratarle de forma distinta. En cambio, al ser humano sí le puedo decir qué hacer y qué no hacer en cuanto al daño que concede a otro. Y por eso justamente lo protejo, porque está bajo una misma normativa. Entonces, esa es la parte legal. Y bueno, bíblicamente es más fácil de fundamentar, pero fuera de ese espacio, básicamente destacar esa ironía, como me pasó con esa chica vegana. O sea, no puedes alegar defender a los animales si no defiendes ni a tu propia especie. Y eso visibiliza, y el gran filósofo Chesterton, él dijo, en tiempos de adoración animal habrá sacrificio humano. De igual manera, Abraham habló de civilizaciones antiguas y vemos que en Egipto, por ejemplo, o en Persia, muy interesante, cuando se enfrentaron los egipcios y los persas precisamente derrotaron a los egipcios porque pusieron gatos entre sus carruajes. Y como los egipcios adoraban a los gatos, no podían atacar a los persas. Entonces vemos cómo cuando hay adoración animal, hay sacrificio humano, precisamente porque ya no es el hombre el centro, sino que justamente surge este paganismo. Y vemos nuevamente cómo el paganismo, en sus distintas formas, nos lleva al sacrificio humano. Entonces, eso no va a ser bienvenido en todos los entornos, pero sí destacar estas contradicciones, ¿no? O sea, yo no puedo decir que yo voy a cuidar el medio ambiente si no cuido ni a mi vecino. Entonces, yo creo que la respuesta está ahí. Tratar el planeta no como un dios, sino como nuestra casa. Y tratar al animal como nuestro hermanito menor. Y justamente no desde el derecho, sino desde el deber. Es mi deber cuidar de las otras especies, no concederle un derecho que no le corresponde. Justamente yo creo que la clave está en asumir responsabilidades en lugar de crear falsos derechos. ¿Qué va a ir el conejito a decir? No me maten, o sea, no va a pasar. Gracias, Mamela. Bueno. Geras Orozco, ¿vas a hacer la pregunta? Gracias. En verdad no tengo pregunta para Mamela. Sí, aprovecho la oportunidad de saludarle y pues también es un gusto conocerle. Me hace muy interesante la charla y prefiero mejor seguir escuchando. Creo que me bendice mucho. Gracias. Si no tuviese tantas luces, me vería sonrojada. Gracias por tus generosas palabras y es para mí una maravilla que sean valoradas mis palabras y tener la oportunidad de transmitirlas y que sean útiles y animar a tantas personas a decir la verdad aunque incomode. Y espero además transmitirlo desde el amor y la alegría que lo hago, porque creo que así es como debe ser. Aunque no todos debemos hacer de igual manera, pueden haber unos más combativos y bienvenidos, porque necesitamos guerreros también. Así es. Un Danan por ahí. Gustavo de Colombia, ¿estás por allí? ¿Te me perdiste? Ahí estás. Gustavo tiene una pregunta muy interesante con respecto a la realidad de Colombia, así que, Gustavo. Hola, buenas noches, Mamela, un gusto conocerte. Gracias, Kevin. Bueno, mi pregunta es respecto a lo que se está viviendo ahorita en el país y también va en base al tema que estábamos tocando acerca del aborto. Ahorita Colombia está pasando por uno de los momentos, yo creo que importantes de todos estos años, en una revolución contra el gobierno, un gobierno, podría decir que ha gobernado desde siempre. Más que todo, yo no estoy ni con la derecha, ni con la izquierda, ni con los del centro, ni nada, sino que siempre ha habido como esa corrupción desde que empezó Jorge Eliezer Gaitán. Inclusive esa vez le iba a dar una charla a Fidel Castro, el expresidente de Cuba, y a él lo mataron ese día.
Entonces desde ahí empezó, digamos, o desde ahí mucho antes, pero sí se empezó como a gobernar en medio de una corrupción. Y el pueblo en el momento se cansó. Es duro. Lo uno, yo estaba en contra de la marcha porque estamos en tiempo de pandemia. En Colombia estamos en el tercer pico de lo que es el COVID. Pero es duro ver ahorita como el mismo gobierno, el expresidente Uribe, se ha encargado de subir temas de las reformas, del sueldo de candidatos, senadores, congresistas, que Colombia es uno de los países donde tiene más congresistas en el mundo. Y son sueldos que ellos no van a reuniones y aún así se los dan. Y que a nosotros los colombianos el mínimo nos lo subieron 1.000 pesos diarios, en los que sería 30.000 pesos mensual. Es algo injusto y por eso yo veo ahorita que todo el pueblo colombiano ya se cansó por la reforma, porque no solamente era una nueva reforma tributaria, ellos le pusieron el nombre de reforma de solidaridad, algo pues bobo, ¿sí? El pueblo se cansó y está en pie de lucha. Y lo que es Álvaro Uribe, lo que es Duque, que es el presidente ahorita, y él es como un títere de Uribe, porque Uribe fue quien lo montó. Eh, digamos que dieron la orden de atacar a los jóvenes, a los manifestantes, dieron la orden de intervenir lo que es el ejército. Me han llegado audios donde muchachos del ejército que son de acá, de Bucaramanga, en la ciudad de Colombia, donde yo vivo, diciéndole a los familiares no salgan después de las 8 de la noche porque los van a agarrar y los van a dar, bueno, de baja. Sucede que hay policías del ESMAD que han violado, en este caso, a varias mujeres. ¿Tú qué piensas al respecto? Si esas mujeres desean abortar, si llegan a quedar embarazadas, ¿y qué piensas acerca de los jóvenes que se rebelaron contra el gobierno? Lo uno, se rebelaron por el futuro de los hijos, se rebelaron por los propios papás, por familiares que ya no están o que han estado. Eh, no sé qué has escuchado sobre el tema, pero ¿qué piensas al respecto? Y en cuanto al tema de la violación de las mujeres, si ellas desean abortar, ¿qué consejo les darías tú para no hacerlo? Bueno, primero hay un video que lamentablemente ha sido eliminado de YouTube, queda un pequeño fragmento, pueden buscar Psiquiatra Chile aborto, donde demuestra estadísticamente que el 93% de las mujeres que abortan en caso de violación se arrepienten, precisamente porque pasan de ser víctima a victimaria. Y hay que tomar en consideración que el aborto es un proceso violento, que muchas veces incluye un derrame de sangre, incluso cuando es por medicamento, por pastillas, al expulsar a la criatura viene con sangre. Y más en el caso del quirúrgico, que ya requiere instrumentos, es justamente agregar violencia a una zona donde ya hubo violencia y creando una nueva víctima. Entonces, nunca es la solución, nunca es la manera. Y otra cosa, intento decirlo lo más sintético posible, hay que entender que la psiquis del ser humano es no solo el presente, sino toda su vida. Entonces, lo que puede parecer una solución hoy, puede acarrear consecuencias mañana. De hecho, en Cuba, que es uno de los países más glorificados por muchos, ahí el 50% de las mujeres que han abortado han quedado estériles. De hecho, bueno, no quiero profundizar más por el tiempo, pero en Cuba el aborto es parte del programa de regulación menstrual. Allá hasta la semana 6 no es un aborto, sino una regulación. Es tal la intervención del Estado en la vida de las personas que te regula el ciclo. Entonces, es importante ver eso también, o sea, quizás no estés lista para la maternidad y peor en una situación así, pero si quieres tener hijos más adelante, se te terminaron las oportunidades. Intento sintetizar lo mejor que pueda, pero en un retiro post-aborto que acompañe, una mujer al final se entrega un muñeco donde uno le pone un nombre, digamos, intenta tener un diálogo con ese hijo que perdió. Y una mujer tenía 6.
Y le dije, disculpe, ¿por qué 6? Y me dice, yo me practiqué un aborto voluntario, o sea, inducido de niña, no niña, perdón, de joven, y le causó tal daño en el útero que ya casada perdió 5. Entonces, esa atrocidad de la violación te dijo, no estoy lista, ese hijo que se lo lleve Dios y cuando esté lista que vengan los demás. Y cargas con el peso de que cuando ya quieres tener ese hijo, lo pierdes. O bien en tu vientre, o bien recién nacido, o quién sabe cuándo, porque hay un riesgo muy grande del cual no se habla. Respecto a la situación en Colombia, no sé si me va a dar el tiempo. Yo, como libertaria, estoy totalmente en contra de cualquier reforma que aumente impuestos y considero totalmente legítimo manifestarse contra eso. Sin embargo, creo fielmente, dime cómo te manifiestas y te diré quién eres. Quizás no estemos de acuerdo, pero me parece una atrocidad dar la vuelta a la bandera y me peleo en Twitter con todo el mundo por eso, pero la bandera se eleva, no se mancha, se pone bien al derecho y no se la voltea. La bandera volteada es una señal de rendición y cuando la patria está en peligro es cuando más se debe defenderla y no someterla. Entonces, hay cosas del uribismo que yo no comparto. Sí comparto su enfrentamiento a la guerrilla que ha sometido al país en una situación muy deplorable. A todos los varones de la familia de mi mejor amiga, que son paisas, los decapitaron. Entonces yo sí tengo cero clemencia para esa gente, porque me ha golpeado en un lugar muy cerca a mi corazón, pero además porque sé que representan, ¿no? Entonces, y también sé que representa a Fidel Castro, al haber fundado el Partido Libertario Cubano. Entonces, si bien yo creo que tenemos el derecho a una legítima protesta, me consta que no todos los colombianos están con esa protesta. Y yo creo que hoy más que nunca hay que defender la patria y no ultrajar sus símbolos sagrados. Y también sé que esa reforma no iba a pasar en el Congreso. Entonces creo que está mal apuntado el esfuerzo y creo que el caos no produce nada. Y vean lo que pasó en Ecuador y vean lo que pasó en Chile. Esto es simplemente un fenómeno repetido, con mucho enojo justificado, pero no es la manera y ciertamente no es la solución. Gracias. Vale, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, habla ahora Edward, quedan como 4 preguntas más y te damos descanso, Mamela. No se preocupe. Hola, buenas noches. Un gusto, Malena. Yo tengo una pregunta referente a algo que acabas de mencionar con respecto a la patria y el nacionalismo. ¿Tú qué opinas con respecto a que esto es algo que he visto mucho, sobre todo con los líderes, en general en Latinoamérica, sobre todo los populistas? O sea, tienden a el nombrar a la patria y al nacionalismo de las personas en cada uno de los países como una bandera. Y de alguna manera se cambia y se tiende a socializar mucho con, bueno, con el pueblo y con básicamente luchas sociales y de clases. Entonces, para sintetizarla, mi pregunta sería, ¿tú qué opinas con respecto al término de patria o nación? ¿Estás de acuerdo con que las personas desde pequeños se les instruyan para que tengan amor propio hacia su patria? ¿Y qué piensas de las personas a las cuales no lo ven de esta manera y de alguna manera, o sea, cuando les nombran hasta el tema de la nacionalidad, son como muy mezquinos y de alguna manera no comparten esto? O sea, se ven como individuos y simplemente actúan en base a ello. Bien. Gracias. Yo creo, no, con mucho gusto y más que bienvenida a la pregunta, yo feliz. Yo tengo vocación docente, así que con mucho gusto. Me encanta que hagas esta pregunta y creo que la mejor forma de abordarlo, lo dijo Trump, que sé que es un personaje polémico, él dijo: el nacionalismo es el odio al otro, el patriotismo es el amor por lo propio. Y eso justamente Nicolás Márquez dijo, que hay que no confundir el amor por la patria con el amor por el Estado. Entonces, y sé que es muy difícil no confundir esas cosas si no se tiene una ética formada, pero yo en lo personal, cuando hay toda esta cosa del patriarcado, mi interpretación es justamente que, y como lo hablé, la importancia de la figura del padre. Yo sí creo que es importante que tengamos una noción de lo sagrado.
Y eso justamente deriva del Padre, que es el Padre celestial, el Padre terrenal y la patria. Yo sí creo que es muy importante tener estos elementos como sagrados. Y ojo, no confundir patria con Estado, porque no es la adulación al gobernante, sino justamente la lealtad a la nación, que muchas veces incluye cuestionar a quien está en autoridad. Y yo creo que es muy importante elevar esas tres figuras, y nosotros que estamos en tantos países y nos entendemos perfectamente, ¿por qué? Porque como hispanos tenemos madre patria. Somos los únicos lingüísticamente, culturalmente, históricamente y geográficamente que tenemos una patria que además es madre, lo cual muestra que en la lengua castellana hasta la patria tiene un elemento femenino. Entonces es la familia completa, es mamá y papá, y justamente por eso somos sus hijos. Entonces yo al ser hispanista no puedo ser nacionalista. Entonces más bien yo creo en la unidad de todos nosotros, pero también creo que en el lugar donde estamos tenemos un rol muy importante, que es justamente honrar esa cultura que heredamos. Y ojo, que la principal amenaza que tenemos hoy es ese globalismo que nos quita esa identidad, que viola nuestra soberanía y que está incentivando estas insurgencias. Entonces, yo entiendo que no todos vivan ese fervor y sistemáticamente se ha eliminado, pero sí creo que es importante reconocerlo, si quieres no lo llames así, pero y saber diferenciar, yo creo, a mi criterio, diferenciar nacionalismo de patriotismo, separar el Estado de la nación, y entender lo que es ser hispano, más allá justamente de esas fronteras, de esa cultura en común que nos permite entendernos desde México hasta Argentina, el Caribe y la madre patria. Espero te haya servido. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias, Eduard. Algunos han tenido que modificar sus preguntas de acuerdo a la exposición. Christopher Ramírez de Acarigua, Venezuela, tiene una pregunta para ti. Hola, ¿qué tal, Mamela? Un placer. Bueno, mi pregunta es, desde la posición del pueblo en general, desde la posición del político y desde la posición del pueblo cristiano, ¿cómo puedo transformar la cultura en donde el gobierno es comunista? Por ejemplo, Venezuela. Bueno, ciertamente es un trabajo de hormiga y hay que entender que la libertad es parte intrínseca del ser humano y justamente el rechazo a ella es parte del adoctrinamiento. Justamente por eso yo elegí trabajar dentro de Cuba, porque yo creo que el socialismo hay que verlo como un cáncer, incluso como una metástasis. Entonces hay que entender dónde está la fuente, y la fuente está en La Habana, en el caso del continente americano. Entonces hay que echar luz donde hay oscuridad, hay que impulsar a las iniciativas en favor de la libertad. Yo sé que 5,5 millones han tenido que escapar y no han visto mejor solución que esa, entonces yo creo que hay que advertir a quienes están fuera de lo que les puede pasar y hay que impulsar a quienes están adentro. Y yo sé, por ejemplo, de un colegio católico en Venezuela que lo tomó el Estado y ahora se llama en honor a no sé qué líder socialista. Entonces es muy difícil luchar en un país tan totalitario como tristemente se ha convertido Venezuela, pero yo creo que nunca hay que perder la esperanza, y el hecho de que haya un partido libertario en Cuba nos dice que se puede, ¿no? Y no lo fundé yo porque quise, sino porque ellos me lo pidieron. Entonces ellos que llevan ya 60 años en eso y que no se dejan apabullar, y de hecho si no la conocen, y eso va en función a la anterior pregunta, escuchen la canción Patria y Vida de los disidentes cubanos por los cuales han sido perseguidos y verán quién les da esperanza y motiva a nunca dejar de luchar por la libertad y contra el mal y la esclavitud, que es un sistema totalitario como ese. Gracias, si quedó incompleta la respuesta, siéntete en libertad de escribirme y profundizar. Bueno, Mamela, aquí en el grupo incluso está Arley Galván, él es de Cuba, también se vino, es mi compañero de tesis. Juntos escribimos, es un manual para la iglesia acerca de una respuesta bíblica y un análisis científico sobre la homosexualidad e ideología de género.
Incluso le comentaba hace días sobre esto del Partido Libertario en Cuba y creo que Arley no lo conocías, ¿no, Arley? Sí, es chiquito. Bueno, él tiene 4 años tienes que te viniste de Cuba hasta aquí también en Quito. No, el partido todavía no tiene 4, tiene 3 y piquito. Por eso no lo conoce. Bueno, te doy paso ahora con Claudio Jesús. Él es de Venezuela, pero se encuentra actualmente en Cali. Muy buenas noches, Mamela. Un gusto poder compartir este espacio contigo. Agradecido que estés acá con nosotros y gracias a Kevin por la invitación. Como bien lo de Kevin, soy de Venezuela. En este momento pues, tengo afinidad con el libertarianismo y esto nació inspirado básicamente por ver cómo altas regulaciones y el control sobre todos los aspectos de la vida en Venezuela deterioraron la calidad de vida de los venezolanos a tal punto de que más de, como lo mencionaba, más de 5.5 millones ya pues en un tiempo récord salieron ahuyentados por el socialismo, al igual que en Cuba cuando la revolución, asimismo que toda la clase media mientras pudo irse a Miami se fue y los demás pues lamentablemente tuvieron que salir en balsa. Y basado en toda esa experiencia, he tenido esa hambre de poder investigar pues, el fenómeno que está detrás de todo lo que ocasiona esas destrucciones en las economías y en la calidad de vida de las personas y en sus libertades individuales. Y básicamente he tratado como de sumarme a esa lucha. Y como bien lo decía el banner pues, de esta ponencia, cómo dar la batalla cultural. Y me parece perfecto porque creo que la lucha de esa libertad viene de diversos frentes. Estoy de acuerdo con eso, pero básicamente hay puntos en que los libertarios siempre han estado y pues desde siempre divididos. Al principio eran temas básicamente de qué tanto control o qué tanto podía regular el Estado, o qué tanta participación el Estado pudiera tener en la calidad de vida de las personas o en la vida de las personas. Ayn Rand, Mises, Hayek, todos ellos pues han tenido sus encontronazos y incluso en la actualidad, cuando vimos pues un debate con Agustín Laje y Gloria Álvarez, que pues la gente como que esperaba un poco más acerca de ese debate, pues no fue el caso y me hizo preguntarme algo que pues me gustaría compartir esta duda contigo, ya que está dando esta batalla, y acerca de la sectorización que provoca la discusión moral sobre temas como la interrupción del embarazo o la unión legal de personas del mismo sexo. ¿Acaso no afecta el propósito de la batalla cultural? Y bueno, ¿qué opinas al respecto con ese tema? Bueno, gracias por esa pregunta. Y yo justamente que soy amiga personal de los dos, o era, porque no sé si Gloria me sigue queriendo, pero éramos, porque yo, no sé si habrán visto, yo siempre amorosamente, de hecho yo dije, nunca debió ser el hashtag Guerra y Gloria, sino Gloria, date cuenta. Para comenzar, Ayn Rand despreciaba a los libertarios. Entonces, quien alega ser randiano no es libertario. Justamente porque el libertario, por definición, defiende el derecho a la vida, propiedad y libertad. Atentar contra el primer derecho, que es la vida, como bien lo señaló Ron Paul, es una severa contradicción. En cuanto a la unión entre personas del mismo sexo, no deja de ser una medida estatista. Es legitimar mediante el Estado la unión de dos personas. Ahora, la unión civil es un contrato entre partes, yo no tengo ningún conflicto. El problema es llamarlo matrimonio. Primero porque es una contradicción de términos, porque para que haya un matrimonio debe haber una matriz. El matrimonio tiene como fin la protección legal de los niños. Entonces, como le dije al segundo mexicano, si no me equivoco, justamente vivir en libertad es vivir sin intromisión del Estado ni de la tecnología. Y que esas personas produzcan hijos requiere la intervención de ambas, pues no de esas personas, sino de una unión que se da de esa manera. Entonces, yo creo que la unión civil es la mejor manera, precisamente porque es un contrato entre partes, pero creo que llamarlo matrimonio, primero, es darle al Estado una función sagrada, como es la de emitir un sacramento. Entonces, yo no creo que son simples discusiones, sino que es justamente ir contra los principios fundamentales.
y que es justamente, por eso es que surge el paleolibertarismo, precisamente porque Rothbard dice que los libertarios modales son un problema. ¿Por qué? Porque no creen en valores eternos, sino que se ajustan a la moda. Si esto está de moda, vamos a darle una solución a nuestra manera. Entonces, hay que entender, y te sintetizo con esto, el liberalismo clásico, que es totalmente compatible con el conservadurismo, es el que da lugar al derecho natural a la vida, propiedad y libertad, que Gloria Álvarez llamó de origen metafísico, pero el origen es de Dios. En inglés se llaman God-given rights, es decir, que son derechos nuestros. El liberalismo de la Revolución Francesa, de ahí vienen los liber progres, y es la primera izquierda, que son fervorosamente anticristianos y rinden culto a la diosa razón. De hecho, pisaban crucifijos en sus cultos. Entonces hay que entender que el liber progre viene de la Revolución Francesa, y el paleolibertario, o el libertario que no es modal, sino que cree en la vida, propiedad y libertad, tiene más bien su origen en el liberalismo clásico. Entonces yo creo que más bien deberíamos concientizarnos y no ser funcionales al enemigo. Y digo en plural, nos aplica a todos, que podemos caer y equivocarnos. Sí creo que deberíamos estar más unidos, por supuesto, pero creo que las cuestiones morales no son así de simples, sino que justamente dicen cuál es tu visión del Estado y qué nivel de intromisión exiges. Y en ambos casos es grande. Muchas gracias, Mamela, por tu respuesta. La aprecio mucho. Gracias, Claudio. Bueno, Geras tenía unas preguntas y, bueno, van muy relacionadas con lo que Claudio acaba de preguntar, porque muchos acá en el grupo no están relacionados con lo que es el libertarianismo. Quizás sería bueno que explicaras un poco qué es el movimiento libertario, que muchos no lo conocíamos. Bueno, yo no lo conocía hasta que empecé a investigar esta parte, así que sería bueno aclarar qué es ser libertario. Y la segunda pregunta que va de la mano es si se puede conciliar el punto de vista libertario y la postura provida, ya que algunos libertarios defienden a toda costa la libertad de decidir si se tiene un hijo o no. Bueno, con mucho gusto. De hecho, yo creo que el segundo punto está haciendo que mucha gente se aleje y abiertamente se llamen conservadores, lo cual en realidad no es excluyente. De hecho, recomiendo muchísimo al autor Thomas, con TH, Thomas Sowell. Él es libertario, vive todavía, tiene 90 años, él es libertario y conservador y nunca tuvo conflicto en ser ambas cosas. ¿Por qué? Porque él cree en soluciones económicas y políticas libertarias y una moral conservadora. Entonces, no son contradictorios. Yo creo que lo que llaman el libertario modal o el liber progre, en realidad es una persona muy superficial y no por subestimarlo, sino por describirlo. No entienden la profundidad de estas cosas. El derecho a decidir. Bueno, tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, no sobre los cuerpos de otros, y por eso es tan importante saber de biología. El corazón humano late, se ha detectado desde el día 21, pero hay la hipótesis que desde el día 16. El ciclo menstrual dura 28 días, por ende el retraso se detecta después, ¿no? A partir de la semana 5. Por ende, cuando una mujer detecta su embarazo, hay un corazón que late en su interior. Entonces, no estás decidiendo sobre tu cuerpo si estás poniendo fin a los latidos de un corazón que no es el tuyo. Por ende, no estás decidiendo sobre tu vida, sino sobre una vida ajena. Y en ese sentido, recomiendo, es un libro muy cortito, no está traducido al español, voy a ver si me doy el trabajo de hacerlo. Se llama Aborto y Libertad, Abortion and Liberty, de Ron Paul. Yo también tengo el último manifiesto libertario que se publicó, se llama Igniting Liberty, Encendiendo la Libertad, Igniting Liberty. Está en Amazon. Yo soy la única mujer hispana que participó ahí. Así que está la cuota racial y la cuota de género. No fue por cuota, sino por mérito. Ninguna otra mujer fue convocada ni postuló. Y justamente escribí sobre el vínculo entre el aborto y el totalitarismo. Y súper interesante, porque en el libro hay un texto pro aborto escrito por un hombre y un texto pro vida escrito por una mujer. Entonces muestra que no es una causa de mujeres. Y
También escribí un texto en ese libro sobre la familia como la base de una sociedad libre que puede ser muy útil. El libertario, por definición, debería ser pro vida. Justamente porque el libertario defiende el derecho a la vida, propiedad y libertad en ese orden. Entonces no hay propiedad ni libertad si no hay vida. Entonces hay una contradicción ahí. Otra cosa, el libertarismo se sostiene por el principio de no agresión. No agredir sin ser agredido y en caso de una agresión, legítima defensa. Entonces no es el derecho de matar, sino el derecho de defender tu vida ante un ataque. Un embrión y un feto no te puede agredir. Por ende, no deberías poder matar. Entonces, ya les digo, o sea, hay un problema de fundamento, de falta de conocimiento en lo que llamamos liber progress, que se ofenden cuando les llamamos así, pero es que son liberales progresistas. Por ende, son liber progress, o sea, ni siquiera debería ser peyorativo porque es lo que ellos promueven. Entonces, ser libertario es esto, creer que el Estado debe tener un rol mínimo o ninguno de seguridad y justicia, y no meterse ni en temas económicos ni sociales, sino que seamos nosotros los ciudadanos los que proveemos eso. Entonces, es totalmente compatible y coherente. El problema es que muchos no han profundizado. Gracias, Mamela. Bueno, realmente en las iglesias, digamos que, bueno, Agustín les habló de esto hace tiempo, por ignorancia, muchos cristianos hemos dejado de intervenir, nos hemos autoexcluido de la política. Nosotros mismos nos hemos excluido de la política, hemos decidido que no tenemos nada que hacer allí y, bueno, después nos quejamos cuando nos meten leyes tan mediocres, digámoslo así. Había una chica que no pudo estar acá, bueno, hubo dos, Israel Morales, que fue el que diseñó el logo de la invitación, un poste, ayer un señor chocó y cayó un poste en su casa y se le cayó el internet, así que no pudo ingresar, incluso era en su sala que íbamos a estar. Y Dayana Chávez de Venezuela tenía una pregunta, ella decía, esta pregunta, la de Edward, y terminamos, para que nos vamos a dormir, que imagino que debes descansar también. Su pregunta era, el movimiento feminista, dice, la primera ola, el movimiento sufragista buscaba la igualdad de la mujer, estoy citando su pregunta. ¿A qué crees que se deba que posteriormente, en vez de buscar igualdad, busca superioridad y en este caso busca, bueno, la misandría o la exclusión del hombre? ¿A qué crees que se deba ese cambio del movimiento original al movimiento actual? No hubo tal cambio. Hay una romantización total sobre lo que ha sido ese será el feminismo. El feminismo de primera ola, el sufragismo, tenía una campaña que se llamaba la campaña de las plumas blancas, mediante la cual exigían servicio militar obligatorio para los varones, donde les colocaban plumas blancas o les mandaban cartas o cajas con plumas blancas que simbolizan gallina, cobarde. El feminismo hay que entenderlo desde su primera ola como una ideología servil a convertir al Estado en un culto que requiere sacrificio humano. Hoy es el aborto, eso es desde la segunda ola, la de 1960, pero en la primera ola la carne de cañón era el varón. Y a cambio del derecho al voto, y pongo entre comillas precisamente porque el voto es más una obligación que un derecho, y porque cuando las mujeres no votaban, tampoco votaban todos los hombres. Y el feminismo no buscó la igualdad para todas las mujeres, ni la igualdad para todos los hombres, sino, porque tampoco, o sea, como digo, no votaban todos los hombres. Entonces no buscó que voten todas las mujeres, sino ese elitismo desde la primera ola, que solo voten las mujeres en las condiciones que los hombres. Eso es el sufragismo de Londres. Podría hablarles de todas las corrientes y país por país, pero no vamos a dormir nunca. Pero justamente exigió el derecho al voto de la mujer y el deber del servicio militar obligatorio para el varón. Nunca en la historia a la mujer se le ha exigido un solo deber a cambio de un solo derecho. En cambio, el movimiento sufragista desde la raíz
exigió el deber del servicio obligatorio militar para el varón, que en Colombia sigue en pie, que a mí me vuelve loca cuando en Colombia particularmente se hacen las feministas, cuando los hombres están en las trincheras de una guerra civil y sus vidas descartadas, y me encanta ver que Gustavo sonría, porque justamente, o sea, es un desapego de la realidad. Entonces, hay una romantización, y de hecho, búsquenlo en Google, pongan 1913, Cat and Mouse Act, la ley del gato y el ratón, donde aparece un gato feminista y en su boca un gato liberal y una sufragista en su boca. Y es la campaña del feminismo contra el gobierno liberal, porque las sufragistas eran comunistas que le enviaban información a Lenin y fascistas que luchaban contra el gobierno liberal. Entonces hay mucha idealización, mucha romantización y mucho desconocimiento. No digo que de parte de Dayana, sino justamente ha tenido una excelente propaganda esta ideología. Así que no es que ha cambiado, simplemente se ha visibilizado y gracias a los valientes que exponen la información sabemos que no fue ni es así. Imagínate, hasta yo tenía esa duda, por eso la hice con trasero la pregunta. Bueno, y aclaro, en eso Agustín y yo discrepamos. Y yo siempre digo que yo tengo el privilegio de ser mujer y puedo ser más crítica del feminismo que él. Pero él dice, aunque no estoy de acuerdo con Mamela, tiene un buen punto. Y también de eso depende tu visión del Estado, ¿no? Entonces, es más profundo. Eduard, con la última pregunta de la noche, de verdad, antes de que valga la pregunta, agradecerte por estar tanto tiempo acá con nosotros. Realmente, cuando íbamos a comenzar, dijimos, bueno, ¿será que está media hora con nosotros y se va? No sabíamos. Llevan 2 horas, entonces, muchas gracias de parte de todo el grupo que pudo estar acá presente, también les agradezco. Y Eduard, te dejo con la última pregunta y después de esto sí nos despedimos. Muchas gracias. Mamela, algo que me inquieta en este momento es lo que mencionabas con respecto a los liberprogres. Y es básicamente, hace un tiempo vi un video de Milei hablando sobre el término y el cómo en realidad hacía más daño que bien a lo que es el conjunto de lo que somos los libertarios. Entonces, yo entiendo que el tema del aborto es básicamente principal por el cual pasa esto, el hecho de que algunos estén a favor y otros estemos en contra. Pero digo y pienso, o sea, más allá de esto, ¿no es más importante el hecho del saber que simplemente por discrepancias como estas el Estado siempre se sale con la suya, porque lo que esto causa solo es fraccionarnos y de alguna manera no nos lleva al objetivo en común, que es básicamente reducir el Estado, porque en realidad como libertarios lo que uno siempre busca es la reducción del Estado y para que así poder tener más libertades individuales. Entonces, para sintetizarla sería, ¿qué opinas sobre con respecto a lo de las drogas? El consumo de las drogas, con respecto a que las personas deben hacerlo. ¿Está mal como libertarios el que personas así lo quieran hacer? ¿Y crees que de no ser así, esto sería un motivo también para fraccionarnos, así como lo ha hecho el aborto? Muchas gracias. No, con gusto. Yo conozco a Milei en persona y me parece genial que él pueda tener esta forma de relacionarse, aunque él también es también en ganarse enemigos. De hecho, conmigo una vez se peleó ni siquiera por mí, sino por alguien vinculado a mí. Es un personaje. Pero él, por ejemplo, ahora mismo está dando charlas con Gloria, pese a él ser pro vida en todas las circunstancias. Pero yo creo que el término es históricamente correcto, conceptualmente correcto, y justamente ya expliqué por qué. Y no es solo la cuestión del aborto. Justo ahí lo escribí en Twitter. Hay que entender, en la Guerra Fría era comunismo versus capitalismo. Ahora es la nueva rama del socialismo es el progresismo. Y los liberprogres son totalmente pro la agenda progresista.
Ya no es el Foro de Sao Paulo, ahora es el Grupo de Puebla. Y el Grupo de Puebla abraza todas las cosas, ¿no? Del libre progresismo, algo de economía. Entonces, no es que solo son pequeñas diferencias, son totalmente funcionales a la agenda globalista, a la agenda socialista en su versión light. Entonces, yo creo desde la misericordia justamente que hay que ayudarles a darse cuenta de esto en lugar de demonizarlos y mandar a sepultarlos, así sea simbólicamente. En eso estoy parcialmente de acuerdo contigo. En cuanto a las drogas, yo creo que el enfoque de Portugal es el mejor en cuanto a tratar la adicción no como un crimen, sino como una enfermedad. Porque quien ha vivido de cerca lo que es la adicción no es tan bonito como nos lo pintan el consumo de las drogas. Entonces yo creo que hay que verlo ahí, así desde una cuestión de salud más que otra cosa, y creo que al mal hay que señalarlo, venga de donde venga. Sin embargo, también destacar que hasta el bueno puede obrar mal, y el más malo puede llegar a la luz, no sé si malo es la palabra, pero digamos, ver esa capacidad del bien en el otro y su conversión, por así decirlo. Y ojalá fuese, y yo lo he confesado públicamente, yo me eduqué en el sistema público y yo creyendo que el aborto no era solo un derecho sino una obligación, y yo llegué precisamente a la causa provida. Yo siempre digo, no fue la fe lo que me llevó a la causa provida, sino la causa provida lo que me llevó a la fe. Siendo libertaria, defendiendo el derecho a la vida, propiedad y libertad, me encuentro con que del lado pro aborto todos eran comunistas, y yo empecé a estudiar y me encuentro con que la Unión Soviética fue el primer estado en legalizar el aborto, Cuba en América, y no se trata de libertad. Dicen, es que los países más libres lo tienen. Sí, porque tienen el sistema de salud intervenido por el Estado, y es un recorte de presupuestos. De hecho, en Dinamarca hay una publicidad donde dice los enormes gastos que proponen los niños con síndrome de Down. Entonces vemos, y sobre todo los objetivistas, que ya dije no son libertarios, dicen, bueno, ya que les pagamos a las madres solteras, más barato nos va a salir a abortar. O sea, ¿qué defensa de derechos individuales estás hablando si estás monetizando el valor de la vida de las personas? Y otra cosa, un niño no elige nacer en esa situación, y justamente nosotros que en teoría promovemos la movilidad social, no deberíamos recortar presupuesto entre los pobres. Entonces, yo creo que el Estado no debería subsidiar ninguna de esas cosas, pero justamente tampoco le voy a dar la potestad de recortar matando. Entonces, yo creo que es mucho más profundo de lo que se cree, no es una simple diferencia, es una visión del Estado, es una visión de la política, y es una visión de la geopolítica, donde no se dan cuenta que están siendo funcionales a una agenda que atenta contra la vida, propiedad y libertad, y es totalmente funcional al peor adoctrinamiento que nos quita la libertad. Muchas gracias, Eduardo. De nada. Bueno, muchas gracias a todos por estar, de verdad súper agradecido contigo, Mamela, por habernos dado la oportunidad de poder compartir contigo. ¿Qué más se puede decir? Bueno, estamos normalmente... Viva la libertad, carajo. ¡Viva! Lo mismo digo, viva la libertad. Que los pueblos de Latinoamérica puedan tomar más conciencia y discernimiento a través de los movimientos sociales y que ocultan detrás de ellos, que a pesar de todo lo que hemos vivido, podamos hallar, digamos, la solución y el común acuerdo entre todos. Y de verdad, Mamela, le felicito mucho por su ponencia, quedé muy satisfecho con ella, me siento honrado por la invitación y bueno, nada, espero que se repita en una próxima oportunidad. Con mucho gusto y siempre a la hora. Con un poquito de anticipación y ya. un mesecito por lo mínimo, ¿no? No tanto. Bueno, esperemos poder estar nuevamente contigo para otra oportunidad. Bueno, los chicos saben que la mayoría aquí son cristianos, algunos no, que igual están con nosotros. Entonces, ciertamente nuestra perspectiva era más, o sea, de la parte política desde un punto de vista cristiano, así que Mamela tiene un punto de vista cristiano y político. Yo tengo un punto de vista más cristiano, pero sí me he interesado en la parte política porque realmente
bueno, la mujer está, se me olvidó el nombre, que decía que el sexo es político. Realmente no voy tan allá, pero nuestra vida está manejada por la política, técnicamente. O sea, la política influye en nosotros. Queramos o querramos o no querramos, las políticas van a influir en nosotros. Entonces, es bueno comprender, y le decía a Claudio temprano, ciertamente, por ejemplo, yo no, como cristiano, no puedo promover ideología de género ni homosexualidad, y aunque sé que probablemente mi lucha, ¿cómo lo explico? No va a ser ganada porque técnicamente la palabra misma dice que el reino de este mundo es de Satanás. Entonces, el punto es que igual debemos alzar la voz. Le decía a Claudio, si hay un río turbulento y una persona se va a lanzar, no vas a decirle, sí, anda nomás. Aunque sea, le vas a advertir, que es lo que nos dice la Biblia cuando hablamos de Ezequiel y el deber de la atalaya. Él debe advertir. Si la persona decide morir, ya es por su cuenta, pero nosotros estamos para advertir. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, desde México, Costa Rica, Argentina, Venezuela, Colombia, desde distintos lugares del mundo. Gracias por haber estado y súper agradecido contigo, Mamela, por darnos el tiempo. Con mucho gusto, Yana. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas Hasta noches. luego. Gracias. De nada, con toda libertad pueden contactarme en redes sociales si les queda alguna inquietud. Una cosita, podemos dejar en el grupo que creamos en WhatsApp nuestras redes sociales como para autoseguirnos acá los que queramos. Sí podríamos hacerlo, Kevin. Sí, claro. Bueno, vale. Mamela no se entera del grupo. Creamos un grupo para hacer esta invitación. Gracias, hasta luego. Gracias, Kevin. Gracias, Mamela. Dios te bendiga. Hasta luego. Muchas gracias, Kevin. Gracias, Mamela, que estés muy bien. Igual. Okay, gracias por invitarnos. Gracias, Mamela. La verdad que te agradecemos muchísimo por esto. Fue demasiado genial. Un gusto. Un placer. Un honor. Muy gratificante la charla. Espero haya sido útil. Sí, claro que sí, así lo fue. Bueno, Kevin, nos estamos hablando entonces por WhatsApp. Chao, pues. Saludos, despídese. Algo que Claudio no dijo, que él y yo éramos chavistas. Eso no lo dijo. Ah, ¿cómo así? Éramos niños, éramos jóvenes estudiando en una escuela que se llamaba bolivariana. O sea, literalmente en un momento nuestra pared era de color verde, muy bonita, y luego pintaron a Fidel Castro y a Chávez agarrándose de la mano, y por allá salía Lee Primera con un 4 y Simón Bolívar, y ¿qué es esto? No, se volvió bolivariano y nos estaban dando la comida. Entonces,